Bueno, de Odelisa Mer hemos hablado mucho sin ella aquí, fíjate. Claro. Y hemos leído sus participaciones, su interés, y Carolina apuesta a su trabajo y yo también. Y cuando hablamos de movilidad segura, a veces decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo nos centramos y cómo decidimos que la seguridad es algo más que de la individualidad, va más allá de la individualidad? Y en una ocasión usted dijo, eso es más complicado Así es. de que digan que si el presidente no transita en la calle o las hijas del presidente no transitan o si nos insultan en la calle. Y nada, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hablando de este tema tan interesante, apasionante y necesario su abordaje. ¿Cómo se aborda? Usted tiene optimismo. Además usted, Claro. Lo que más me gusta es que usted se dirige a los más jóvenes. Yo he visto intercambios con los más jóvenes y quizás ahí esté la esperanza, como hacen con los niños japoneses, que los enseñan desde los 4 años qué hacer cuando hay un terremoto, cómo cruzar la calle. Pero por más entrenamiento que usted me dé, ¿cómo cruza un muchachito nuestro la calle? Bueno, pero Sí, nada. además Odelisa Mera, de hecho su iniciativa se llama Smart Prevention, o sea, prevención inteligente. Desde ahí, desde el nombre ya Claro. arranca. Y en este caso pues tenemos muchísimo tiempo vinculada a Coalición Vial, o sea, Eso. y a la red Movido. Así es. Y prevención es lo que nos falta, pero ya podemos despedirla porque usted y yo no Ya, hemos ya, dejado claro, hablar. ya, Muchísimas no, claro. gracias por Muchas aceptar gracias. esta invitación. Prevención inteligente. Así es. ¿Quién tiene que entender y aprender la prevención inteligente? ¿Los que mandan o los que obedecen? ¿Los usuarios o quiénes? Bienvenida Todos. ya, no le interrumpa. Todos debemos aprender. Todos los involucrados tenemos que aprender. Desde nuestro rol social, todos tenemos que comprometernos con el tema, porque no es un asunto exclusivo de la autoridad, sino de todos. Entonces, por ahí hay que comenzar viendo el enfoque más macro, más global de la problemática, pero debo, ¿verdad?, creando un poquito de contexto. Sí, porque como Claro. nosotros sabemos lo que Claro. usted hace, pero los millones y millones de personas, ni siquiera en Perico Ripiao, ¿cómo que? Sí, en Perico Ripiao, en Orlando, ese Que restaurante están esperando dominicano. esta participación, no Ah, saben, bueno. no saben, así que adelante. Bueno, yo soy psicóloga y estoy especializada en prevención de riesgos laborales, específicamente en los riesgos psicosociales, que digamos que es un tipo de riesgo muy especial y que necesita un abordaje diferente, pero en sentido general trabajamos la gestión de la seguridad y salud en los trabajadores. El tema de la seguridad vial laboral es un tema muy importante y es un tema transversal de la prevención de riesgo. Entonces, digamos que por ahí comenzamos a acercarnos al tema. Pero sí, como bien decía Carolina, nosotras formamos parte de la coalición vial de la Fundación Movido, y ahí fue que tuve el placer de conocerla y de hacer algunos trabajos en conjunto para el tema. Mi rol en la coalición, como bien decía usted, es trabajar con jóvenes en la parte de educación vial y concienciación sobre temas de seguridad vial. Por cierto, a esta hora hay muchos jóvenes que ya se retiran de sus colegios y de sus escuelas con sus padres y madres y tutoras, porque sé que nos escuchan. Y la pregunta primera es, ¿cómo reciben el mensaje esos jóvenes? Como algo, ahí viene a hablar de lo que tenemos que hacer, o muestran interés. Sí, muestran interés, definitivamente que sí muestran interés. Y nosotros en estas charlas que hacemos con los jóvenes, utilizamos, digamos que, o tratamos, mejor dicho, el tema de una forma ligera, llana, y entonces comenzamos a abordarlo desde de su experiencia, de lo que ellos viven, y entonces eso hace que ellos muestren interés. En una ocasión, hace unos años atrás, hicimos una campaña sobre el uso del celular durante la conducción. Nosotros tenemos una ley que prohíbe el uso del celular. Ah, no me digan, ¿en serio? Desde el 2001. Ah, pues yo creí Igual que que eso la lo habían del quitado. cinturón, pero Por lo menos con esa, en los conductores de clase media,
se cumple, porque los padres de familia que están en el concho, en el transporte público, a ellos no les aplica la ley. Ni los motoristas, que no. ahí es donde tú entiendes o no entiendes nada. El tema de los motorizados es un tema que necesita un abordaje especial, porque sinceramente es un tema crítico. Pero eso es lo que dicen todos ustedes, los expertos. No, eso es un tema que se necesita, pero no lo abordan. Los motoristas tienen su celular ahí. Digo, trabajando. Bueno, sí, ahora ese es otro problema adicional. Pero continúe, Sí. Vamos con los jóvenes y el... Entonces, haciendo referencia a lo que usted decía, la ley es del 2001. Es decir, si estos jóvenes que actualmente están conduciendo, cuando se promulga esa ley, se trabaja con esos que en ese momento eran niños, el tema fuera diferente, la situación. Es decir, como usted bien menciona, comenzar a trabajar con los niños, el tema de educación y seguridad vial es muy importante, porque esos jóvenes son los que están conduciendo ahora. Y el tema del uso del celular requiere que se le haga mucho hincapié, porque sobre todo chatear, porque estar conectado. Hace 22 años que está prohibido. Hay gente que no se ha enterado. Hace 22 años cuando se mencionan los 2000, tú crees que es el otro día. Sí, claro. Pero no es mire, y la estamos interrumpiendo mucho, pero cuando usted menciona jóvenes, y hay una cantidad de padres, de madres, de mayores que dicen, no, ya voy a enseñar a manejar al muchacho. Y tú tiemblas, porque tú dices, si va a manejar en nuestras calles, avenidas y carreteras, que aunque usted lo eduque, los otros van, pero... Digas, continúa. Sí, el tema de la educación vial es muy importante, porque a través de la educación vial la gente conoce las normativas de tránsito, la señalética y todo lo demás. Pero hay otro elemento que es muy importante, que es la parte conductual, la actitud del conductor. Que eso fue lo que nos pasó ayer. La violencia de los conductores y conductoras en la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere para conducir un vehículo? Es decir, en nuestro país, ¿qué requerimos para el permiso de conducir? Comenzando por ahí, porque hay que comenzar por el principio. Consígueme la licencia. No, ahora hay que hacer el examen. Un examen que se realiza. Eso era antes que se entregaba la licencia, pero ahora tengo entendido que no se da tanto el caso. Yo no sé picar el ojo, pero... Pero el tema aquí es que conducir un vehículo tiene unas demandas para el conductor, unas demandas cognitivas de destrezas motrices que son necesarias y que se supone que se deben evaluar, que tú tienes esas habilidades. Pero además de eso, se reconoce también que tú tienes que tener cierta aptitud, es decir, para saber comportarte frente a las situaciones que se presentan en el tránsito. ¿Cómo qué? Tolerancia, manejo del estrés. Eso ya está bonito. No, pero es la realidad. Es la paciencia, realidad. dijo tolerancia, pero ya imagínate en el entaponamiento de las 5 de la tarde. Eso además, es el claxon, el bocina, esa es una forma de poder aquí, ¿no? Es un estresor también, el tapón para muchos, me incluyo yo, porque el entaponamiento es un factor de estrés, pero ¿qué pasa? Yo estoy consciente y yo tengo mis recursos para manejar esa situación. Pero ¿qué pasa? No todos tenemos ese nivel de autoconocimiento y de manejo del estrés. Y entonces, esa es una de las razones por la que vemos estos comportamientos agresivos, hostiles en el tránsito. No tenemos estadística de quién tiene más accidentes, si los más jóvenes, los mayores. Aquí se manejan ciertas estadísticas porque aquí se vigila, hay un programa de vigilancia que tiene el Intran, pero tengo entendido, los datos que manejo son los más jóvenes, hay un grupo de jóvenes o varones. No quería esa respuesta porque quería decir que ya los que aprendieron y se formaron con las restricciones de la nueva ley habían asumido una actitud distinta, pero parece que no. No, es que el tema de actitud, a eso es que vamos. Las evaluaciones que te hacen son evaluaciones psicomotrices, que están muy orientadas a la parte cognitiva,
a las destrezas motrices que son necesarias y que se requieren para conducir un vehículo. Pero hay otros elementos comportamentales, actitudinales, que tienen una influencia de gran peso, porque hoy sabemos que de un elemento importante, que es el llamado factor humano, que está involucrado en la mayoría de accidentes, imprudencia, se le llama así factor humano. Entonces, sí tiene que ver las condiciones del vehículo, sí tiene que ver las condiciones de la vía, sí puede influir las condiciones medioambientales. Cuando se habla de seguridad vial laboral, tiene que ver inclusive factores organizacionales en la dinámica del tránsito. Mira qué interesante, seguridad vial laboral. Sí, así es. Entonces, pero lo que tiene un peso mayor, podría decirse, es el factor humano. Y entonces ahí es que hablamos del conductor, del individuo, que es lo que abre toda esta ventana interesante. Seguridad vial laboral, como por ejemplo el caso del conductor del camión de la empresa que tuvo el accidente en estos días con los niños del autobús escolar. Bueno, sí, se supone que es el ser conductor, un chofer de vehículo. Esta empresa se supone, aunque a usted no le guste la palabra de suponer, pero debería hacerse, digamos que una selección de personal donde se evalúe esas cosas que yo estoy mencionando ahora. ¿Cómo desde las empresas se previene eso? Porque ustedes trabajan en ese tema, porque la normativa establece ese tipo de prevención. Sí, es decir, se debe hacer desde el proceso de selección mismo. Tú debes incluir ciertas evaluaciones de personalidad, de actitudes, de destreza, iniciando para tú conocer las condiciones de ese trabajador, porque es como tú bien dices, no solamente es un tema de seguridad y salud, sino que también ahí ha involucrado un elemento de la empresa en sí mismo, de que esa empresa a donde tiene ese chofer tiene su logo en el vehículo, es decir, y cuando vemos un conductor que anda conduciendo de forma errática a la calle y tiene el logo de la empresa donde trabaja, ¿qué hacemos los demás? Por lo general decimos, los choferes de esa empresa, los conductores de empresa son unos locos, ahí no tienen filtro. ¿Cómo que entran a trabajar a ese tipo de personas? Entonces, digamos que también hay un tema ahí de cómo la misma organización debe cuidar su imagen. Odelisa Mira está conversando con nosotros. Hay una amiga muy querida, doña Telma Leo, que siempre dice, dinos los nombres. Odelisa, cuando usted está mencionando esa responsabilidad de las empresas con sus conductores y conductoras, que ya hay muchas, yo realmente le confieso que estoy mirando logos de muchas empresas de transporte que su característica desde hace muchos años es la imprudencia. Pero antes le ponían un letrerito que decía, yo manejo bien, si no, llame a tal número. La reto, yo he llamado. ¿Ya eso lo quitaron? No lo han quitado. No, pero tú llamas y es un problema serio. Es lo que yo digo. Es más, alguien me dijo, te expones si sigues llamando. Entonces, hay empresas y no la vamos a comprometer, vamos a seguir teorizando. Hay empresas de transporte interurbano caracterizadas por la imprudencia de sus conductores desde hace muchos años. Entonces, desde Movido, ustedes están tratando de que eso cambie, de que además las empresas sepan que hay una responsabilidad civil cuando uno de sus choferes comete todo lo que sabemos que comete. Bueno, desde Movido trabajamos temas diferentes, enfocados básicamente en la educación vial y seguridad vial. Y sí, en algún momento dentro del rol podemos darle un apoyo a una empresa en ese sentido de orientación. Pero el enfoque de Movido como tal no es hacia la seguridad vial laboral, sino es más educación general en las normativas. Cuando usted menciona las capacidades cognitivas, aparte de pensar en las personas que después de determinada edad pueden tener una disminución de sus capacidades, pero hay un tema que no sé si ustedes no han visto las botellas por aquí. ¿Qué pasa con las personas que conducen y consumen sustancias controladas? Cuando digo sustancias controladas,
Estoy mencionando todo el arco iris, porque aquí es un secreto a voces que hay algunos conductores que utilizan eso para poder hacer las largas rutas. Y también están incluso medicamentos también. Que te pueden provocar también que te pueden provocar, claro que sí. En las organizaciones donde tienen un sistema de gestión de seguridad vial, se incluyen esas evaluaciones, sus controles, dentro de sus controles están esas evaluaciones de dopaje inclusive, en ese tipo de conductores, y tienen programas de vigilancia epidemiológica donde no solamente se hacen esas evaluaciones puntuales, sino que se sabe cuáles de esos conductores tienen problemas de hipertensión, son diabéticos, y se vigila su salud, porque ya hemos escuchado de accidentes donde un conductor sufre un ataque cardíaco durante va conduciendo. Ya hemos sabido de esos casos. Entonces, todo eso hay que controlarlo, todo eso cabe dentro de la gestión de la seguridad vial laboral. ¿Y cómo las empresas pueden hacer eso? Por ejemplo, yo estoy interesada en que, a mí, por ejemplo, me tocó durante un tiempo colaborar en el área de gestión humana de una institución. Y el funcionario que llegó a esa institución dijo, yo quiero que que verifiquen todo el personal, y el que tenga a contravenciones o multas, como se le dice, de tránsito, me pasen una lista, y recursos humanos los llamen. Y la encargada de recursos humanos dijo, ¿por qué? Y dijo, bueno, porque una persona que tiene una infracción de tránsito podría tener un comportamiento poco ético en otra área. ¿Cómo? Sí, efectivamente. Y se le hizo el reporte, y recursos humanos llamó a cada persona, explíqueme por qué, y efectivamente el comportamiento del personal durante los próximos 6 meses cambió totalmente, simple y llanamente porque en recursos humanos estaban pendientes de su comportamiento en el tránsito. Entonces, si una persona o una empresa quiere empezar a mejorar la seguridad vial laboral, ¿cómo se asesora? ¿Hay algún software? ¿Hay algún servicio? ¿Cómo se hace? Bueno. ¿Cómo se contribuye a la nación, por ejemplo, desde las empresas? Bueno, les cuento que en el país tenemos una guía metodológica de seguridad vial y movilidad desde el Intran. Pues aquí todo está escrito, doña. Aquí nada más que... Pero me encantó, porque yo pensé que usted la había dejado sin respuesta. Entonces tenemos esa guía. Sí, tenemos esa guía. Esa guía es del 2021. La he revisado y de verdad que es muy interesante, aplicable. Es un recurso que sería muy valioso. Está destinado tanto para las empresas privadas y para las instituciones públicas aplicar esta normativa. Lo que no tenemos es la normativa técnica de implementación de la guía metodológica. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Pero sí, afortunadamente, tenemos empresas que se dedican a asesorar en materia de seguridad vial laboral. En mi caso particular, yo ofrezco un servicio específico que es la evaluación del riesgo a los choferes. Eso es un servicio específico del riesgo en la conducción, que son las evaluaciones psicofísicas, como se le conocen aquí, y psicológicas que se le hace al conductor. Pero eso es muy novedoso, que por cierto, ahí viene lo transversal. En ocasiones cuando tú hablas de psicología industrial, tú dices, pero ¿y cómo es eso? ¿Serán las máquinas que necesitan asistencia? Pero la psicología industrial se utiliza precisamente para eso. O sea que si una empresa no quiere verse envuelta o reducir el riesgo de verse envuelta en casos como este tipo de accidentes, por ejemplo, que han pasado recientemente, la empresa puede evaluar a los aspirantes o al personal que ya está dentro. En ambos casos puede hacerlo, a los aspirantes a choferes, y también como parte de su programa de vigilancia epidemiológica ya a sus choferes, para conocer su perfil de riesgo del chofer. Entonces, digo epidemiológica, pero Francis nos dice que tenemos que hacer una pausa. Y mire un dato a propósito de la burla que hicimos con la licencia. Me dice un amigo que él descubrió que tenía ya problemas de hipoacústica, de audición, que ahora hay una corriente que dice que ya no debemos usar subterfugios, sino problemas de sordera cuando le hicieron la prueba
para revisar la licencia. Sí, me sorprende favorablemente. Claro. Sí, porque ahora se están haciendo esas evaluaciones que está comentando Odelisa, se están haciendo ahora para renovar la licencia en el Intran. En los CEMECOs. CEMECO se llama. ¿Y qué es un CEMECO? Bueno, esos son los centros donde se van a hacer estas evaluaciones para la renovación y obtención de la licencia. El Intran tiene las esquinas llenas de inspectores para quitarle la licencia a quien no, pero siga. Entonces, los CEMECOs deben de o pueden ser creados por profesionales según esta resolución que tenemos, que es la 0319 específica de las evaluaciones psicofísicas, y entonces ahí está toda la información relativa cuál sería la función de los CEMECOs y qué profesionales deben estar en un CEMECO, que debe ser un psicólogo, un médico general, un oftalmólogo. Entonces ya está descrito, hay una nota técnica un protocolo donde están descritas cuáles son esas evaluaciones que debe de hacerse al conductor en los CEMECOs. Está todo, y yo creo que eso es parte de aquella ley de Crespo. Sí, claro. Que aquí en esta misma emisora durante muchos años era un invitado constante a voces propias, explicando con mucho entusiasmo la importancia de esa ley. Tenemos que traerle un día de esto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos, Francis.